Me gustaría saber con quién estamos y primero voy a empezar agradeciendo a la invitación para participar en este evento al Parque Bicentenario Coatzacoalcos, al puerto de Coatzacoalcos y al corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec y a la arqueóloga Mara León por la invitación y por el espacio ofrecido para esta charla. Ok, gracias. Ojalá me pudieran decir de dónde nos están viendo, cuántas personas somos. Mientras voy a tratar de dar la charla y ustedes, cualquier duda que tengan, la pueden mandar por el chat y se les tratará de dar contestación en el momento o si no, ya al final les daré el enlace o por parte de la arqueóloga Mara podrían hacerme llegar las preguntas y sus dudas o los comentarios. Entonces comenzaré. Hablar de la vida cotidiana en este periodo, en el periodo del virreinato, sería abarcar muchísimos años que serían imposible resumirlos en unos cuantos minutos. Por eso es que se va a tratar o voy a tratar de dar un pequeño bosquejo de cómo era la sociedad virreinal a finales del periodo histórico, poquitos años antes o durante el proceso antes de que empezara la independencia, marcando la fecha de inicio como 1810, perdón. Las imágenes que ven atrás es de la película Héroes Verdaderos, se los recomiendo mucho para los niños, para que vean, se acerquen un poquito por medio de las animaciones al periodo de la independencia, ahorita que estamos en el mes que se conmemora dicha fecha, el inicio de la lucha de independencia, y a su vez a finales de, si al 27 de este mes vamos a tener lo que reconocemos como la independencia de México, aunque no el reconocimiento a nivel eh, España, ¿no? Entonces, bueno, Nueva España, lo vamos a poner así. Nueva España es un territorio enorme, como bien sabemos, que abarcaba para 1800 o finales de 1790, decía 1794, 95, 1800, que abarcaba desde las Californias, pasando por la Luisiana, hasta lo que son algunas, bueno, y también teníamos, bueno, no teníamos, también tenía las propiedades de Florida y abarcaba desde allá, desde el norte de México, que en esa época pues no era ni siquiera el sur de Estados Unidos ni el norte de México, que era el norte de la Nueva España, y llegaba hasta lo que conocemos actualmente como los países centroamericanos, toda esa parte de algunos países de Centroamérica. Entonces tenemos un territorio enorme que es inmenso en cuanto a extensión geográfica. A pesar de que era un territorio bastante grande, las leyes españolas, la legislación que había traído la burocracia, la legislación, perdón, la, todo el aparato burocrático, vaya, se había podido aplicar en todo ese territorio. A pesar de que era una población multicultural, sobre si en esta época es bastante reconocido esas diferencias, en aquella época todavía era más. Todavía hablamos de muchas poblaciones que ahora ya están casi desaparecidas, de muchos arraigos a sus culturas que actualmente ya están bien fusionadas o gracias al sincretismo y gracias al mestizaje, pero en aquellas épocas todavía estaban muy distantes a como lo vemos ahora. Entonces vamos a hablar de que dentro de esta multiculturalidad, a pesar de que había grandes diferencias, también va a haber muchas similitudes. Cada región tenía sus propias características
Y en todas ellas, como les dije, se había impuesto la legislación virreinal y se había sometido a todas estas poblaciones diferentes dentro de esos marcos legales, dentro de esos reglamentos, que trataba de homogeneizar a toda la población, pero pues esto era imposible. En teoría se había logrado, pero en práctica fue imposible y todavía lo vemos. Perdón, es que tenía aquí el celular. Disculpen, ya lo apagué. En, me distrajo. Entonces, cada población tenía su propia concepción, todavía perduraba su cosmogonía. Les digo, si actualmente lo ha hecho, cuanto más en aquellas épocas. Y cada vez, mientras más alejados estuvieran de las urbes o de otras poblaciones, era lógico que tuvieran una mayor independencia, por decirlo así, una mayor autonomía en prácticas. Volvemos a eso. Cada uno de estos estados o cada uno de estos poblaciones tuvo su particularidad de vivir su propia vida, de vivir este, su propio momento histórico a su manera, de participar dentro de sus actividades acorde a su medio ambiente, acorde a sus actividades y acorde a las creencias que tenían. No era lo mismo la población que vamos a tener, por ejemplo, ahí por donde ahora viven ustedes, en la costa de Veracruz, hacia el norte, en Zacatecas, o hacia Arizona, tampoco hacia el centro, en el Bajío, en Michoacán. Entonces, tratando de acercarnos un poquito a esto, después de dimensionar en algo el territorio que es bastante grande, hacia 1790, 93, el conde segundo de Villagigedo, Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, quien hizo muchas labores y obras en la Ciudad de México, tanto así que aquí, debido a ello, le empezaron a reconocer como una de las ciudades mejores, que mejor saneamiento, que mejor estructura, que mejor forma de haberse construido la ciudad tuvo en esa época, cosa que algunos otros virreyes no habían podido lograr. Él lo había hecho o él lo logró. Y gracias a él tenemos un excelente documento, el censo que se creó que se mandó levantar y hacia 1795 nos arrojó algunos datos interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos ahí o de los datos, es que el número aproximado de habitantes era más o menos 6 millones, poquito más de 6 millones de habitantes. Tratemos de dimensionar todo el territorio que les he mencionado, desde las Altas Californias, pasando por las Luisianas, que en ese momento, bueno, en 1795 todavía pertenecía a la Nueva España, y la Florida, hasta Centroamérica, eran más o menos 6 millones de habitantes. Tan solo actualmente en Veracruz hay un promedio o un poquito más de 8 millones, no promedio, un poquito más de 8 millones de habitantes. Imagínense, todavía hay más gente actualmente viviendo en Veracruz que en todo el estado que en toda lo que correspondía a esa parte de la Nueva España. Y tan solamente en México, en la Ciudad de México, eran tan solo 300,000 personas, perdón, un poquito más. No hay un número exacto ni preciso porque el censo no se llevó por completo en todas las poblaciones, sino en la mayoría de las intendencias más importantes, y de ahí se derivaban a hacer el rastreo de la información
y tardó un poco en hacerse, pero fue muy rápido, que también así como que nos deja la duda si actualmente con los medios de comunicación que tenemos, los medios informáticos, se nos tarda un poquito más. Ahora, pues en esa época, pues fue muy rápido, por decirlo así. La esperanza de vida para esos años, para 1800, va a ser otra comparativa que voy a hacerles, era de 37 años, es decir, el ciudadano, el promedio, debido a sus estados de salud y a sus condiciones de vida, de trabajo, solamente alcanzaba a llegar, por lo general, 37 años. Una persona anciana o era muy grande, una persona que ya debía haber hecho su vida y pues actualmente es completamente ajeno y lejano a nosotros, ¿no? Actualmente tenemos una esperanza de vida, aproximadamente a principios de este año se manejaba de 76 años, el año pasado se manejaba de 74 para hombres, un poquito más, 75 para las mujeres, también un poquito más. Entonces tenemos ese promedio de 75, 74, 76 años en la actualidad, es decir, casi el doble de lo que se tenía para 1800. Eh, esta esperanza de vida, como les decía, a su estado de salud, a su estado anímico, a su estado, a sus labores, y todo eso hacía que se mermara la salud muy pronto, así como las epidemias que azotaban, que era muy constante que existieran. Todavía no había estas medidas tan drásticas, por llamarlo así, aunque sí en las cuarentenas ya estaban eran parte de la solución para una epidemia, los de hospitales, los hospitales, por decirlo así, habían sido creados entre 1500 y 1600, muchos de ellos, no nada más en las ciudades importantes del centro de la Nueva España, sino también en lugares lejanos como Arizona, Texas o California, entre 1500 y 1600, les decía, es decir, en el siglo XVI, pero que siguieron laborando, siguieron trabajando perfectamente a mediados del siglo XIX, todavía algunos hacia 1850 seguían trabajando, que seguían dando atención médica, que seguían estando en la punta de lo más moderno o lo más nuevo en cuestiones de salud y de atención a los pacientes. Y muchos de ellos, la mayoría, fueron atendidos por órdenes religiosas. Volviendo a las cuestiones de salud que condicionaban el estilo de vida y la calidad de vida, por ejemplo, hay un texto que también les voy a recomendar, que es de Manuel Miño Grijalva, lo voy a leer un poquito, y se llama La población en México en 1790, variables económicas y demográficas, y se encuentra en el libro La población de México hacia 1790. Porque en México se consumían ciertos productos que en otros países o en otras partes del mundo, digamos, no era tan común que se comieran. En la Ciudad de México, ¿qué es lo que se consumía? Productos animales, carne de chito, chichicuilotes de varias especies, apipiscas, gallaretas, cuiles, alguautle, aplotes y otras muchas especies de pescados de la laguna. Vegetales, tunas, nopalitos, plátanos guineos y zapalotes, mameyes, varias raíces y frutos de la laguna, petuaya,
en todo tiempo, chayotes y sus raíces, mezcale, tejocote, nueces chicas, caña de azúcar, cacao, azúcar, panocha, miel, aguacates, guachilotes, zapotes blancos, prietos y amarillos, guayabas, cacahuates, camotes, guacamoles, chiles, tornachiles, tomate, chitomates, chirimoyas, anonas, ciruelas, capulines, alcabuciles o alcachofas silvestres, biznagas, pitayas, chicozapotes, jícamas, cabeza de negro o raíz de ninfa, pepitas de calabaza, cacomites, papayas, cocos, plátanos pasados, papas, chícharos o alberjón tierno, naranjas, limas, limones, toronjas, limones reales, habas tiernas en todo el año, elotes o frijol en vaina, y de bebidas el pulque y la chía. Eso es lo que nos menciona Manuel Miño, y eso es lo que comía principalmente en la Ciudad de México, el pueblo, digamos, la población más que tenía menos poder adquisitivo, por llamarlo de una forma, que vivía más precariamente, más al día. Y por su parte, la alimentación, al igual que muchas actividades, nos va a permitir ver mmm, esa brecha que había entre clases sociales, como llamaríamos actualmente, o estratos sociales más bien, entre entre unos y entre otros, porque no era la misma tipo de comida que se estaba celebrando, que se estaba dando entre un grupo y otros. Les voy a leer ahora. Lo tenía, permítame. Y bueno, les comento. Entonces, la alimentación para los historiadores, para los arqueólogos, para los antropólogos, nos sirve y estados de salud incluso para conocer la economía de una población, para conocer los rezagos sociales que pudiese haber entre uno y otro. ¿Qué es lo que más comían? Bueno, también la forma en cómo se alimentaban, porque no era lo mismo prepararse un taco junto a la laguna o en un espacio insalubre, lleno de lodo, de tierra, con los animales pasando ahí, pudieran ser los perros, los gatos, las ratas, a estar en un salón opulento y tener otro tipo de proceso, la comida, el alimento. Por ejemplo, mmm, nos dice lo que les comentaba, esta historiadora, me parece que es historiadora, Enriqueta Quirós, del Instituto Mora. Ella escribió un artículo muy bonito que ojalá lo puedan leer. Está en la página del Instituto Mora y si no se los voy a publicar al término de la... Aquí mismo en comentarios de una vez se los comparto. Se llama el, de cómo se comía en la Ciudad de México hacia 1800. Y ella nos relata y nos describe la forma en cómo se comía en la mayoría de los... Se los estoy compartiendo en este momento. Ojalá lo puedan leer. Se los, se los recomiendo bastante. Y habla de qué es lo que se comía, cómo se comía. Por ejemplo, ella nos dice, y cito, se sabe que el consumo de alimentos entre los estratos altos era muy exclusivo y una forma de exhibir abundancia, lujo y riqueza. Los españoles al servicio del rey gozaban del privilegio de saborear diferentes tipos de carne en una sola comida, así como probar un sinfín de panes o bizcochos cada día, y de gran calidad, bien sazonado y con especies y condimentado. También nos comenta, si termino cita, perdón, también nos comenta que no era lo mismo cuando hacían las comidas, digamos, cotidianas a cuando preparaban algún banquete en conmemoración para recibir a los virreyes o para recibir a alguien de la nobleza, por llamarlo así. Y nos remite a una serie de documentos que existen en el Archivo General de la Nación que
ahí tenemos bastante información para poder sacar toda esta información. Y en uno de esos documentos ella nos describe y dice, vuelvo a citar, dice, los cálculos para los gastos de mesa de hasta 60 cubiertos, que es lo que se encontró en el Archivo General de la Nación, y era tal abundancia de carnes rojas que se llegaban a preparar 3 terneras, una vaca, 4 cochinos de leche y hasta 16 carneros. Sobraban las carnes blancas, pavos, gallinas y pollos, y los animales de caza, codornices, perdices, conejos, liebres, además de cabritos, piezas frías, pies y cabeza de puerco, jamón, salchichas y tocino. Y como si algo faltara, había pescado blanco, bagre, truchas y bacalao en España. Y si podemos hacer un poquito de la comparación entre la comida que se menciona aquí con la comida que mencioné hace rato en el otro texto, pues volvemos a lo mismo, lo que les decía. Vamos a ver una gran diferencia entre los alimentos, no tanto entre los nutrientes, pero sí también vamos a encontrar los procesos. No es lo mismo a este asado, a este, a esta forma de conservar, ni el proceso, ni tampoco los condimentos que se le echaban. Por ejemplo, vuelvo a citar a ella y dice, las especies más usadas en la mesa virreinal eran la canela, el clavo, la nuez moscada, la pimienta, el chile y especies ordinarias, junto con el ajo, el perejil y la hierbabuena. Otros ingredientes para cocinar y aderezar eran el vinagre y el aceite de Castilla, los encurtidos de España, las mantequillas, la manteca, los quesos, el requesón, las pasas, las aceitunas, las alcaparras y azúcar blanca. Había macarrones, fideos y arroz y cantidades muy pequeñas de garbanzos y frijoles. Se disponían asimismo manojos de espárragos, decenas de alcachofas y una pluralidad de hortalizas, coles, repollos, nabos, cebollos, espinacas, zanahorias, betabeles, apio, puercos, berenjenas, coliflor, calabazas, pepinas, cardos y otras verduras. En los banquetes virreinales, los postres composta, compotas, obleas, frutas, helados, dulces y barquillos. Y bueno, lo que les comentaba, esto nuevamente nos hace marcar una gran diferencia entre los consumos, los productos que tenían acceso un grupo u otros grupos, y era parte de su cotidianidad de cada uno. Mientras unos comían tunas, estos ya comían frutas un poquito más elaboradas o exportadas, traídas desde las naos, o ya sea porque entraban por Veracruz o por Acapulco. Y hay algo interesante que encontré en estos textos, que la alimentación era un problema que ya se tomaba en cuenta hacia finales del siglo XVIII. Por ejemplo, este, por ejemplo, se preocupaba las autoridades por lo que comía la población y se invitaba a que se hiciera con moderación y que no comieran de forma inadecuada, porque no nada más era la desnutrición o descompensación alimentaria que estaba predominante entre la gente, mmm, entre los más miserables, decía la cita. Pero también estaba la otra parte, como nos sucede actualmente, vemos que no hay mucha diferencia. Por un lado, no hay alimentos para un cierto tipo de población y por la otra parte, para otros grupos de la misma gente, de los habitantes, hay un exceso de comida, lo cual les causaba trastornos digestivos. Y mencionan aquí, citan un artículo publicado en el año de 1773 en el periódico El Mercurio Volante, donde se mencionaba que los excesos abreviaban el número de nuestros días y por ello aconsejaba a la gente comer solo lo necesario para evitar las enfermedades y la muerte. En ese mismo sentido, Wenceslao Vaquera señalaba en su seminario económico del año 1810, pero ¿qué cosa hay que no sea funesta cuando se abusa de ella? Tal como lo hacían los golosos e imprudentes que hasta las calenturas padecían por sus abusos en el comer.
Estos abusos provocaban, por ejemplo, entre otras enfermedades, que la gente más pudiente tuviera gota, la famosa gota, a causa del exceso de las proteínas en su dieta, junto con el alcohol. Eh, entonces vemos que es muy similar lo que pasaba en aquellos años a lo que pasaba actualmente. Este, por un lado, vemos nuevamente, les repito, la deficiencia en la alimentación en algunos grupos de la población y en otros es el exceso, el abuso. Junto con estas enfermedades, pues lógico que teníamos todas las demás, las gastrointestinales, las viruelas, que ya estaban más reducidas, pero todavía seguían apareciendo, las tifos, tal vez me regañen mis maestras y por no citar exactamente las epidemias año por año. La falta de higiene, que todavía no se conocía cómo afectaba todo ello cómo afectaba todo ello en la salud de la población. Mm, que estaba viendo el tiempo. Y otro libro que les voy a recomendar mucho es el Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, un maravilloso libro que nos cuenta precisamente mucho de la cotidianidad de aquella época. Y en uno de sus hojas aparecen que existían, por ejemplo, las comen, comendarias, perdón, la palabra se me olvidó, donde les preparaban comida para llevar, por decirlo así, donde les preparaban comida para poder comer en la calle. Y en una de esas describe que lo que por 4 reales podía conseguir un par de tortas con pan, con sus cubiertos, 2 escudillas de caldo, 2 sopas, una de fideo y otra de arroz, un puchero, 2 guisados, un vino, dulce, agua, y decía el periquillo, comida ciertamente frugal para un rico, pero que a mí me pareció de un rey, precisamente porque él, como es personaje que menciona que vive desde eh, la parte menos ostentosa, pues tiene otro tipo de alimentación que describe muy bien. Y también lo del pool, que también lo maneja bastante la obra Hernández de Lizardi, y les recomiendo bastante el texto. Muy bien, en medios de comunicación, pero no es sino hasta 1805 que se edita el primer periódico cotidiano, es decir, el primer periódico que va a ser diario, y de ahí el nombre, el Diario de México, y en él se van a abordar temas de índole social que serán trascendentales para más adelante para el movimiento de la independencia. Para los primeros años hablaba de la vida cotidiana, obviamente, es decir, de las cuestiones sociales, de las cosas de interés. Hacia 1808 va a tener 396 suscriptores en toda la población que se manejaba, de los cuales 250 residían en la Ciudad de México y 146 eran foráneos. Y algunos de esos foráneos estaban en Querétaro, Veracruz, Colima, Puebla, Villa de Córdoba, Orizaba, Coscometepec, Izúcar, Perote, Atlisco, Apan, Silao, Pátzcuaro, Sayula y Guadalajara. Y pues no es de a gratis que esos estados o esos, esas poblaciones después tendrán brotes independentistas. O sea, había una buena comunicación, un buen medio de comunicación, de medios de una infraestructura para poder llevar y traer información. Para esos años, las mujeres ya comenzaban a aparecer como lectoras asiduas de estos diarios, publicaciones. Todavía no aparecerán
como, como parte de los diálogos, de los textos entre el público y las cuestiones de las mujeres. Pero por lo menos ya hay un acercamiento, ya se sabe que la mujer ya está leyendo los documentos, ya está leyendo el diario. ¿Y esto cómo se refleja? Porque precisamente en esas publicaciones, que les recuerdo eran de 4 hojas, o sea, eran 4 hojas nada más dobladas, o sea, una, dos, tres, cuatro, o sea, 2 hojas largas, dobladas, y que traían diferentes temas. Aparecen ya dibujos de las mujeres, de ellas leyendo. Y de esto habló hace poco la doctora Lucrecia Infante en, en una de sus conferencias de vida cotidiana en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que también se los voy a recomendar y les voy a tratar de poner el enlace. Pasarían años para que la mujer nuevamente volviera a ser partícipe del diario, bueno, no nuevamente, para que empezara más bien a ser partícipe y empezara a expresar sus ideas, sus inconformidades, sus, eh, sus temas que le interesaban. Muy bien, entonces estábamos con esto de los medios de publicaciones. México tendrá para ese entonces 2 imprentas particulares donde podía acercarse a a la población, algunos textos donde podían acercarse las publicaciones, donde podían acercarse los pasquines, los folletines, y eso va a ayudar mucho al movimiento de independencia. Ya empieza a ver los particulares, ya empiezan a tener sus propias imprentas. Eh, y vamos, en este periodo. Hay algo, no me acuerdo si ya lo había mencionado, pero hacia 1803 mmm, vamos a tener aquí en México, en la Nueva España, la visita de un personaje que va a ser parte importante para los siguientes años y para nosotros como historiadores, como investigadores, como público, algo muy importante. Eh, la llegada de Alexander von Humboldt. ¿Quién era Alexander von Humboldt? Pues pues yo creo que muchos ya lo conocen. Él fue geógrafo, botánico, científico, naturalista, explorador y demás, y demás curiosidades, polímata, humanista, naturalista, astrónomo, prusiano o alemán, digámoslo así. Su nombre en realidad era Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt y a veces lo castellanizamos como Alejandro de Humboldt. Él, ¿por qué va a ser parte importante? Por 2 cuestiones, bueno, por varias, pero por 2 cuestiones principalmente. Una, cuando viene a México, a la Ciudad de México y pasa desde su entrada por Acapulco, va a empezar a escribir y a narrar y a describir sobre todo lo que observa. Va a estar va a estar en constante trabajo, en constante investigación. Le gusta a él mucho escribir, le gusta mucho observar. Yo lo había hecho en otras partes del mundo y cuando llega aquí se da cuenta de esas diferencias que hay en cuestiones sociales en el país. Por un lado, cómo viven las clases privilegiadas, bueno, no clases, la, 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 la nobleza. Por otro lado, cómo vive las clases menesterosas, bueno, tampoco clases, ¿verdad? Pero bueno, esos estratos más bajos, que esas grandes diferencias las va a empezar a mencionar. Y lo que habíamos comenzado hace rato de Revillagigedo, de que había logrado un saneamiento de la ciudad y de varias otras ciudades, Humboldt en un periodo de menos de 10 años, se va a dar cuenta que la Ciudad de México es muy sucia, que la Ciudad de México tiene deficiencias, y eso lo va a explicar muy bien en sus textos, en sus crónicas, que después se van a convertir en libros, en sus diarios,
¿Y qué va a ser la otra parte importante? Bueno, ¿por qué es trascendental su obra? Les digo, como historiadores, porque nos acerca a ese periodo, nos enseña a conocer cómo se vivía en ese entonces, cuáles eran algunas costumbres, cuáles eran las características físicas del entorno y nos ayudan a saber cómo era el país, cómo era esa población. El libro se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado muy pronto para su época, en 1811. Algunos otros tardó más en publicarlos. Pero este personaje, después de que estuvo en México, decide ir a Estados Unidos, invitado por el presidente Jefferson. Y, y bueno, los Estados Unidos ya tenían intenciones desde unas décadas atrás a la expansión en su territorio. Entonces, al llegar Humboldt, conocen sus textos, conocen sus mapas, lo que ha estado trabajando, lo que ha estado investigando, y eso les va a dar una idea así más grande a los Estados Unidos, a los gobernantes, a Jefferson y a su gente, a, a conocer lo que ellos ya sabían. ¿Qué tienen cerca de ellos? Por ejemplo, ellos viven en lo que es actualmente la costa este de Estados Unidos y ven que lo más cercano y que está muy abandonado es la costa oeste del norte de la Nueva España y van a ver todas las riquezas que se encuentran ahí, que por alguna razón, por diferencias, por lo que sea, España no lo ha sabido explotar. Ellos se dan cuenta de eso y a lo largo del siglo XIX se van a tener las confrontaciones, primero por Texas, después por la otra parte del norte de la Nueva España. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, pero es importante conocer esta situación. Perdón. Bueno, y entre las cosas que menciona Humboldt es precisamente la maravilla que también tiene la Nueva España, que es su educación. Es de las pocas partes del Imperio Español o extensiones del Imperio Español que cuenta con un avance educacional para su época que no tiene comparación. Aquí, por ejemplo, encuentra y habla maravillas del Real Seminario de Minería o de la Academia de Bellas Artes, perdón, de los avances que se están logrando, de los hospitales, de lo que se está realizando dentro de los hospitales, del trabajo que están haciendo en todas estas instituciones. Y hablando ya de esto de la educación, para no prolongarme mucho, porque les digo, hablar de la vida cotidiana es un tema súper extenso, súper largo y que nos puede llevar bastantes horas. Eh, la educación se daba principalmente a los niños. Volvemos nuevamente a estas formas anteriores a nuestras épocas, de que las niñas solamente se tenían que conformar con ser madres o dedicarse a la educación, a la educación tradicional de esa época que era la eclesiástica, la religiosa, perdón. Y a las niñas, pues ya sabemos lo que se sabe, que se ha mencionado también en tantos espacios, se dedicaban nada más a bordar, al cocinar, etcétera, a labores exclusivas casi para la mujer. Por su parte, los niños tenían mayores posibilidades de aprender un oficio, de seguir la tradición o el trabajo del papá. Eh, ellos aproximadamente alrededor de los 11 años fueran acomodados o con alguna, o privilegiados por ser parte de la nobleza, por ser parte de los grupos de poder, y sobre todo por ser españoles y criollos. El español, por el simple hecho de ser español, tenía muchos privilegios por encima de los criollos. Eh,
estos niños pobres también que llegaban a ir a la escuela entraban por alguna beca, por llamarlo así, o por alguna ayuda de algún noble o de algún este, algún personaje importante dentro de la población. Y llegaban a estudiar hasta los colegios o hasta el seminario, donde les enseñaban la gramática latina por 2 años, y además tomaban el curso de humanidades y filosofía que les daba el derecho a obtener el grado de bachiller. Y allí podían estudiar las carreras de leyes, de medicina, de ingeniería, de filosofía o de teología, para obtener ese grado de lo que para nosotros es la licenciatura. Este, para, y uno de ellos, por ejemplo, que tenían de cierta forma algún mecenas, alguna persona que los podía apoyar para continuar con sus estudios, habló de gente que no tenía el acceso no tenía el acceso a la educación tan fácil como los criollos, eh, como los españoles, directamente niños españoles que llegaban. Había algunos mestizos que llegaban a estudiar y pocos, pero muy pocos indios o indígenas, como los conocemos, y uno de ellos fue, aunque ya no le tocó esa época, sino después, pero en esos años nació uno de esos niños que se vería beneficiado con la ayuda de alguien que lo apoyó, que creyó en él, que se llamaba Benito Pablo Juárez García, que nació hacia 1806, que de haberle alcanzado el virreinato tal vez sería todo diferente, pero probablemente si hubieran seguido su mismo línea, su misma continuidad, probablemente hubiera sido de esa parte de indígenas, de mestizos que se vieron beneficiados para poder estudiar. Pero bueno, eso es un supuesto que no se puede, que no es válido, pero es nada más como una forma de representarlo. ¿Ok? Este, ahora bien, que los niños estudiaban, les digo eso, los que no tenían el beneficio de poder ir a la escuela, pues se dedicaban a lo que sabían hacer. Algunos nada más llegaban a aprender a leer o escribir, la aritmética básica. Era muy, era muy, 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 muy alta el analfabetismo para esa época, extremadamente alto. Muy pocos, incluso criollos, eran analfabetos. Algunos españoles, porque venían de España, pero no era gente de estudios, era una de las molestias de parte de los criollos, de que si venía, digamos, lo más, como que el español que era allá en España, digamos, un vago, o lo que sea, pero por el simple hecho de ser español, llegaba aquí a la Nueva España, tenía más privilegios que un criollo, y eso es algo de lo que no le agradaba mucho a los hijos de españoles nacidos aquí en, en América. Nuevamente le retomaremos de que estamos ante una sociedad que se regía por las horas canónicas más que por otras, otras formas de tener dividido su día, sí, por las actividades económicas, sí, por sus labores. La gente de campo sale temprano, los que iban a los talleres, los que iban por el agua para la comida, los que hacían la limpieza en las casas, etcétera. Tenían una, tenían una, se regían por un horario natural, por decirlo así. Ya estaban acostumbrados a ciertos horarios, pero les decía que nos regimos por este horario canónico de las campanas, creo que ya los había dicho, que cuando escuchaban
las campanas, se podía saber qué horas eran, se podía deducir qué era lo que... Se podía deducir qué actividades seguían, etcétera. Y retomando, o sea, vaya, si sonaba alguna forma del tañer de las campanas, sabían que era de tal hora y así. Y dentro de esta, que todavía de este universo, o su cosmovisión, que todavía seguía siendo muy religiosa, pues todavía existía la Inquisición. La Inquisición seguía presente, no de la misma manera eh, tan agresiva como había sido unos años antes o unos cuantos décadas o siglos antes, pero seguía presente. Tan es así que hacia 1800 Toribio de Medina, en su libro Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, editado por el Fondo de Cultura, menciona incluso que al cura Miguel Hidalgo, hacia 1800, ya se le habían hecho algunas denuncias ante el Santo Oficio, pero pues les digo, ya era más relajado y no procedieron. Y todavía se seguían respetando las acusaciones, el anonimato, todo eso que conllevaba la Inquisición. Ya casi para cerrar, porque les digo que hablar casi de todo esto es muy, muy extenso, eh, comentaré que no todo era trabajo, no todo era educación, no todo era alimentación. Que por cierto, se me olvidó mencionarlos que para que una de las maneras de conservar la carne entre la gente pobre, digamos, o entre los que vendían alimentos en la calle o en algún lugar en específico, en algún comedero, preparaban la carne, la asaban y ponían sus hogueras en la noche. Las fumarolas las aprovechaban, incluso las de iluminación, para, para cocinar, para asar la carne. Y esto también fue una molestia por parte de las autoridades, porque decían que era una forma de que enviciaba el aire, algo similar. Entonces volvemos nuevamente a como a prácticas de que contaminación, ¿no? Como lo que decía hace rato de la alimentación, que por un lado los que comen poco, los que comen casi nada y los que comen demasiado, y al final de cuentas era un problema de salud que ahora le llamamos salud pública. Y, y nuevamente esto del humo, pues vaya, contaminación, ¿no? Y bueno, les decía que para allá, para terminar, un poquito de las diversiones, muy rápido, porque también es algo muy extenso. Eh, en el tiempo de ocio, en el tiempo de relajación, las, mm, la sociedad, las personas tenían diferentes actividades para divertirse. Nuevamente nos vamos a enfocar en las condiciones naturales del medio ambiente, eso va a ser parte de. Todavía no va a inventarse la playa, por ejemplo, como diría Alan Corbijn, la invención de la playa, todavía no se va a ver como una forma de diversión, pero sí va a haber los paseos, sí va a haber el acudir o el ir a otra ciudad, que estos se daban por lo general en diligencias, en carretas, con caballos, quien tenía la posibilidad, y quienes no, pues se iban caminando. Las fiestas eran principalmente religiosas, se regían por el calendario de las liturgias, de las fiestas religiosas, de los santos, de los patronos, perdón, de la población, de las fiestas mayores dedicadas a la Virgen principalmente, a la Semana Mayor, la Semana Santa, la Navidad, no en la concepción en la que la tenemos nosotros, sino la fiesta en el templo, en el rezo, y así. Pero no todo era eso. También hay una serie de descripciones por parte de varios investigadores y por parte de varios cronistas de la época
que nos mencionan que se hacían fiestas, como sucedía en cualquier parte del reino, eh, no nada más español, sino en cualquier parte de cualquier reino, que las fiestas dedicadas a las personas nobles, que a veces no los conocían, la verdad, a veces nunca tenían conocimiento de quiénes eran ellos. Por ejemplo, si nacía el hijo del rey, X, se hacía una fiesta aquí en las poblaciones. Si se hacía si nacía, perdón, si se hacía, se celebraba una boda o se llegaba a un acuerdo entre dos reinos o entre dos personajes importantes de la nobleza allá en España con otro reino, en la Nueva España se festejaba eso y se hacían fiestas solemnes, se hacían fiestas que duraban tiempo, se hacían verdaderos saraos que duraban no un día, sino a veces hasta una semana, de acuerdo a las circunstancias. El, y esto acompañado de los banquetes que se mencionaban hace rato. Rosalina Ríos Zúñiga, en un texto que también les voy a compartir, menciona los casos específicos de Zacatecas, porque al igual que lo que les he dicho, ella no se quiere meter en hablar de todas las diversiones porque es extenderse demasiado, y agarra unas cuantas y nos acerca a estas diversiones que las voy a resumir. Ella dice que se juntaban las más tradicionales y se iban transformando con otras. Y las más tradicionales pues eran las comedias, es decir, el teatro, las maromas, es decir, las artes no circenses, pero sí malabares, los volantines, los toros, los gallos, los juegos de naipes. Que de los juegos de naipes también nuevamente les voy a recomendar el Periquillo Sarmiento porque hay unos pasajes interesantes y jocosos ahí en su libro. Y de las transformaciones de las diversiones, pues llamémosle, como ella dice, modernas para la época, es decir, algo innovador que no se daba, que apenas comenzaban a hacerse populares, que era el circo. Es decir, el circo no es como lo concibimos nosotros, sino era una agrupación de varios espectáculos. Es decir, podía estar aquí una actividad, por ejemplo, alguien haciendo malabares, alguien haciendo teatro, alguien haciendo como bufonadas. Todavía no es el circo como lo concebimos nosotros. Ese nacería en el transcurso del siglo XIX, sobre todo en los espectáculos de los circos andantes en Estados Unidos. Dentro de las novedades eran las cajas de imágenes o cosmoramas, es decir, los que uno se podía meter, poner la cajita y veía algún objeto moverse o que le giraba. O sea, ya empezaban con esas ideas, no precisamente de las fotografías, pero muy similares. Eso era un antecedente a muchas otras tecnologías que llegarán después. Este, los paseos en globos aerostáticos, pero bueno, eso es más adelante. Eso ya se va a dar un poquito más hacia adelante. Eso hubiera estado, esos son los que menciona ella, Rosalina Ríos, en el texto que les menciono. Y, y ella, pues, su texto se llama Circo, Maroma y Teatro y algo más entre la diversión pública y la disciplina civil, Zacatecas, 1794-1853. De ahí que les mencioné lo de eh, el cosmorama y los globos aerostáticos, que esos son un poquito más después, pero sí ya los cuadros, por ejemplo, ya empezaban a tener su función de ciertas características para poder disfrutar las vistas, por llamarlo así. Los bailes, nuevamente, existían los bailes, las fiestas de máscaras, el preludio a la Semana Santa, todas esas actividades, se me fue el nombre, perdón, todas esas actividades que se estaban realizando para el tiempo de ocio, para las diversiones,
muchas veces financiado por el propio erario, muchas veces financiado por los señores de las comunidades, en honor a los santos, principalmente en honor al señor, al virrey o a alguien de la nobleza, al conde de no sé tal, que era su santo, y que ellos pues muchas veces no llegaban a saber de estas festividades porque pues tenían que hacer toda la presentación, digamos, hacían todas sus cartas, se las mandaban aquí a las representantes y los representantes los mandaban a España y muchos de ellos no llegaban, otros probablemente sí. No es algo que yo haya investigado, pero por ahí probablemente sí hayan sabido de ellos, porque sí se conoce de que a veces mandaban como el agradecimiento de que en tal población se hizo en honor al hijo, se hizo en honor al padre, que a lo mejor ya había muerto, porque luego sucedían así, mandaban una eh, información de que estaba enfermo, llegaba aquí la información, llegaba la carta, hacían las fiestas, hacían las misas y resultaba que ya tenía casi a los 2, 3 días de que iba llegando la carta, ya había fallecido la persona, ¿no? Este, eso es así como que a grandes rasgos lo que es la vida cotidiana. Podemos representarla desde que inicia la mañana, la gente sale a trabajar, la gente de campo, la de los oficios, a la gente que hace la limpieza en los hogares, en las casas de los nobles, de la gente pudiente, los lumpens en la calle, ya saben, o en los hospicios o en los albergues que existían, las calles que estaban mejor cuidadas o que tenían mayor importancia eran empedradas, piedra a piedra. No existía todavía el asfalto, no existía el cemento, no existía nada de lo que conocemos ahorita que nos da mucha confort, mucha comodidad en la calle, pues nada de eso existía, ¿no? El, pues estamos ante una población que todavía está regida por el medio ambiente, rodeada por árboles, rodeada por vegetación, rodeada por lagunas. Los hedores y los olores o los perfumes, perdón, que salían de la ciudad, de la gente, pues no distan de muchas poblaciones que todavía podemos encontrar o de algunos lugares, como los mercados cuando se encharcan, que se genera un olor muy fétido, pues igual en las ciudades será muy similar. Vamos a tener olores muy agradables en algunos espacios, sobre todo olores fabricados por los oficios, donde vendían vainilla, donde venía el chocolate, donde venía el café, contra olores muy nauseabundos como el encharcamiento de agua que pues, quedaba por semanas a veces ahí en la calle, el, los perfumes que traían como siempre la gente que tenía el poder adquisitivo para comprarlos, sobre todo las mujeres que se arreglaban y repelaban el olor natural del cuerpo y entonces se disfrazaban, ¿no? Igual que hacemos actualmente, que y que sigue tan vigente. Eh, la población sí existe la famosa pintura y la división de castas, pero era muy raro encontrarlo o conocerlo o que alguien se definiera cada uno así como que, tú eres saltapatrás, tú eres morisco o así, ¿no? Si tú eres mulato, bueno, mulato todavía. Eso era muy raro que se diera en la población en sí. A veces a lo mejor en la confianza, en la mofa, en el cotorreo, por llamarlo así, se daba, pero que alguien dijera, es que esos son así como que, pues son puros saltapatrás o cosas así, no, pues no. Bueno, no cosas, pero o sea, términos así, era muy raro, muy, muy raro. Estos aparecerán probablemente más y seguramente en, en los testamentos, en las cuestiones legales, en los archivos judiciales por algún delito o por ser testigos, el mulato tal, pero por lo general no iban así como que buscando, tú eres tal, tú eres esto. No, simplemente como que eran españoles, criollos,
este, y mestizos y todo lo demás que venía en escala hacia abajo. Había esclavitud, sí, todavía existía la esclavitud, que también eran personas que a veces tenían menos derechos que otros. Y también se regían con sus propios costumbres, con sus propios eh, este, con sus propias características, de acuerdo al grupo o de donde vinieran, los que eran africanos, los que eran hijos de, y todo esto va a generar un sincretismo muy hermoso para generar lo que después vendrá a ser la nación mexicana ya independiente, y que muchos de ellos todavía no tienen parte de sus derechos muy bien reconocidos. La música que escuchaban o que se escuchaba en la calle, bueno, pues en la calle ya sabemos los ruidos cotidianos, los de los comerciantes ambulantes, como lo vemos y lo escuchamos actualmente, que se compran fierros viejos, que viene el de las tortillas, que viene la basura. Igual con ellos, se va a tener sonidos, va a haber una ambientación, no nada más van a ser los pajaritos, el gallo, los animales silvestres, el chacoteo del agua, de las balsas en la laguna. Va a haber también esos sonidos que definirán a cada ciudad, que venden productos, que venden o anuncian algo, los pregoneros también, quienes llevaban las noticias de población en población por unas monedas. Todavía se da el, el bullicio de los mercados, el bullicio de las mujeres o de los hombres en el chisme, eh, las riñas, todo eso va a estar presente en la cotidianidad de, de, del- de las personas del virreinato, de finales del virreinato. Van a, eh, vamos a tener, les decía, la música. La música también dependerá del grupo al que se pertenezca. No va a ser la misma la música en una casa de nobles que en una casa que en una casa del estrato más bajo o en una casa de esclavos. Cada uno va a tener su ritmo, cada uno va a tener su propia identidad con la música que le va a dar a ese grupo esa noción de casa, esa noción de hogar, de pertenencia. Que muchas veces la música que no era como que la que pertenecía a los grupos de poder, pues lógico que va a ser perseguida, que va a ser repudiada, que va a ser tachada como hasta pecaminosa, como pasaba con la música que escuchaban los esclavos en las costas hacia el Pacífico y hacia el Golfo de México, o, o va a ser repudiada de verlo como algo completamente así como de viciosos, de gente ociosa, como es la música que escuchaban los mestizos o los indígenas. Que dentro de todo eso está, les vuelvo a decir, el sincretismo, el mestizaje, que de una u otra forma ya estaba completamente bien dado, pero todavía las leyes todavía no permitían que se expandieran y todavía hay todavía falta mucho por trabajar con tantas cuestiones de esa índole que creo que debemos de siempre tener presente. El México tuvo, perdón, Nueva España tuvo, es que estábamos ya en el límite de la nación de México y la Nueva España, tuvo compositores de música, principalmente eran de misas, principalmente era de música clásica, por llamarlo así, música permitida, les digo, e incluso entre la otra música, la popular, el primero que se reconoce como el corrido mexicano son las Mañanitas de Hidalgo. Caso curioso, ¿no? El primer corrido es las Mañanitas de Hidalgo y,
y es parte de lo de esa tradición, de esa costumbres de pasar el tiempo. Incluso entre la guerra, pues va a haber música, no nada más la música militar, no nada más la marcha, sino les decía esto de que ya hay algunos compositores populares, así como la música del Chuchumbe, que tiene sus propios compositores y sus propias letristas, poetas que después se hicieron, que les pusieron música para acompañarlos. El, hacia 1811, me parece que es que es cuando aparece este corrido de las mañanitas de Hidalgo allá y se tiene registrado que es del estado de Zacatecas, de lo que ahora actualmente es el estado de Zacatecas. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Nuevamente los invito a que manden sus dudas, sus comentarios y espero que les haya gustado y reclamos y todo esto, tips para uno, por favor, para, para aquí en los comentarios o los manden directamente con la arqueóloga Mara o a la página del Parque Bicentenario y con gusto se las haré llegar sus las respuestas. Igual si no los aburrí mucho, que yo creo que sí, pueden volverme a solicitar, ahí me aplauden. Y creo que por las premuras de la situación de las fallas técnicas que he presentado, este, creo que ya ni me presenté. Bueno, mi nombre es Ernesto Díaz, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia hace ya algunos años, la carrera de Historia, y he tomado varios cursos por ahí. He participado en varios eventos académicos. Y mis temas de investigación sí es vida cotidiana, no tanto en este periodo, pero sí en siglo XX, Revolución Mexicana, este, en la Edad Media, en la época del Holocausto, nazismo, cine mexicano, cine, salud, epidemias, enfermedades, salud mental. Y en todos de ellos he tratado de ser parte de la comunidad, dando algunas conferencias, algunas ponencias en encuentros. Casi no me gusta hablar de mí, pero es parte del protocolo de aquí. Y pues la vida cotidiana, que es algo que las nuevas formas de acercarnos a la historia, no tan nueva, pero digamos que no está tan difundido para la mayoría de los que somos como de mi generación, que necesitamos conocer un poquito más allá de la historia política, de la historia militar, de la historia de los héroes, de la historia económica, de los héroes que no existen, porque al final de cuentas son personas y tenemos que analizarlos como lo que son personas complejas con con que están en un momento dado, en un momento determinado, con todo lo que conlleva ante la situación, ante el momento histórico. Entonces tenemos que quitar esa historia de bronce, tenemos que quitar esa historia de héroes y villanos y tenemos que concentrarnos en los procesos, tenemos que meternos en cómo viven, cómo son, quiénes son, conocerlos más a fondo. Y eso nos dará una visión mucho más amplia de, por qué actuaron o por qué son o por qué fueron y por qué se dio y por qué somos resultado de todo eso. Y pues bueno, por mi parte es todo y pues les agradezco nuevamente a los organizadores, a Mara, muchas gracias querida amiga, y a todos ustedes que están aquí presentes y pues bueno, eso sería todo. Y les mando los enlaces a los textos y a la película, no dejen de verla, sobre todo para los niños. Y les recomiendo nuevamente El Periquillo Sarniento y la película de Héroes Verdaderos para los niños. Es una forma de acercarlos a la historia del periodo de independencia, que espero les guste y
Pues bueno, pues muchas gracias, que tengan bonita noche y les agradezco.